Luisito Show, el podcast. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente acá a este podcast que hemos estado grabando desde hace algún buen tiempo, pero estamos retomando ya algunas grabaciones para esta oportunidad. Pues estamos felices y contentos de presentarles a nuestro buen amigo Luis Vázquez, quien llega acá al podcast Luisito Show. Bueno, estamos contentos, como lo digo, así que bienvenido Luis. Bienvenido. Muchas gracias Luis por el recibimiento. Es un gusto para mí poder estar aquí acompañándote en este proyecto de podcast, ¿verdad? Que es algo innovador, algo nuevo, algo que pocos se han atrevido a dar el paso de realizar, pero te felicito por llevarlo a cabo. Bueno, aquí estamos y sin duda alguna pues no es del todo fácil coordinar las agendas y todo lo demás porque pues bueno, un ejemplo es precisamente que este podcast se lograra grabar porque lo planificamos literalmente hoy. Exactamente. Sí, no es fácil, pero más por el tema de agendas. Pero bueno, estamos por acá, así que vamos a llevar a cabo una plática muy interesante, me parece. Y bueno, realmente para que quienes nos escuchen, para que nos vayan a ver, que les quiero contar, básicamente vamos a hablar al respecto de cómo cómo realmente quizá comienza Luis Vázquez en el tema de medios de comunicación, porque, pues bueno, quizá mucha gente sí te sigue, pero algunos otros no, en la página de Luis Vázquez GT, es así, ¿verdad? Así es. Bueno, vamos a hablar, porque sí llama la atención realmente poder llegar a la cierta cantidad de seguidores, que para nuestro contexto eso es un número significativo, y sobre todo por el tipo de contenido que se está realizando. Así que sobre eso vamos a platicar. Sí, me parece muy interesante, por supuesto, esa experiencia, pero sí considero importante también que nos contés cómo fue que comenzaste en temas de medios, cómo fue que te llamó la atención, porque no es lo primero que hiciste ya como medios de comunicación como tal. Correcto. Pues te cuento, ahí aproximadamente en el año 2015 se me da la oportunidad de incorporarme al equipo de trabajo Un canal. de un canal, ¿verdad? De un canal aquí de Panajachel, y donde fui aprendiendo bastante, me fui incorporando, me fui adentrando, hice de todo un poco, camarógrafo, editor, estuve detrás de cámaras, estuve controlando el set, y créeme que eran unas metidas de pata al inicio que poco a poco yo me iba exigiendo más y decía tengo que ser mejor, tengo que irlo perfeccionando, hasta que poco a poco me fui desenvolviendo mejor, sentía más confianza, ya me identificaba con todo lo que había que realizar, y cuando uno está en medios de comunicación te vas dando cuenta de que poco a poco te vas dando a conocer, querrás o no, salgas o no salgas detrás de cámaras, ¿verdad? Porque la gente te mira en la calle, te mira con la cámara y dice, mira, él trabaja en la tele, ¿verdad? O él es periodista. Y es algo muy bonito, y ahí es donde empieza mi introducción al mundo de medios de comunicación. Y ahí fue como que la escuela, ¿verdad? Porque, te soy sincero, es algo para lo que nunca estudié, y creo que el conocimiento que tengo de eso es la experiencia que, como bien lo dice el dicho, la experiencia es la madre de las ciencias. Sí, además que sí se presta mucho, ¿verdad? Esta parte de los medios de comunicación, como algunas otras profesiones, para poderlas ejercer, porque es básicamente aprender a través de la práctica. Así que mucho se aprende así, realmente, y la mayoría de cosas así es como se aprenden. Eh, Después vas a otro canal. Sí, fíjate que Ahí empezaste a hacer como noticias y también te tocó coberturas como esas, ¿no? fíjate que pasando el tiempo, fue aproximadamente en el año 2018. Yo trabajaba en un colegio de aquí de Panajachel, y se dio la oportunidad, me llamaron y me dijeron que habían seguido mi trabajo en el otro canal, y que si yo quería ser el director de un nuevo canal, una nueva propuesta, ¿verdad? En Panajachel, a lo que obviamente yo acepté muy contento, feliz y con el proyecto, ¿verdad? Ahí tuve que conformar a mi equipo de trabajo, ir viendo el equipo, o sea, la empresa siempre me respaldó, siempre estuvo ahí detrás de mí apoyándome, capacitándome, y si yo quería hacer algo ellos me mostraban la manera, ¿verdad? La teoría de cómo hacerlo, ya era cuestión mía ponerla en práctica. Ahí fue donde empecé a hacer noticia, empecé a darle cobertura a eventos, a transmitir, porque se volvieron de moda las transmisiones en vivo de En las ese noticias. momento. ¿Te acuerdas que antes era de que pasaba algo y
ibas con tu cámara a hacer una nota. Nota le llamamos nosotros, ¿verdad? Algo que era una noticia de unos 3 minutos resumida ya sea por bomberos, PNC o la persona que estuviera ahí y tuviera la información a cabalidad. Pero se volvió de moda transmitir ahora todo, desde que llegas hasta que termina, ¿verdad? Entonces, ahí fue donde empezamos a darle rienda. Nos tocó agarrar una página de cero, o sea, que era la página del canal. Y logramos irla creciendo, irla girando y girando y girando, ¿verdad? Entonces, poco a poco, querrás o no, eso te va dando como que una escuela también en el mundo de las redes sociales. Y ahí es donde vas aprendiendo que sí, que no, que te sirve. Funciona. Porque hay publicaciones que... ¿Sí supiste que esa página la eliminaron? Sí, Facebook yo estuve enterado. ¿Estabas todavía? Ya no estaba. De hecho, fue reciente. De hecho, lleva como un año de que pasó. Creo que un poco más. Pero tal vez un poco, pero... Es muy chistoso, ¿no? Porque, o sea, no tiene mucha lógica, pero qué increíble, porque ¿cuántos seguidores tenía ya esa página? Yo llegué a contar, o sea, yo dejé la empresa por otras oportunidades laborales y el canal continuó, ¿verdad? Y yo llegué a hacer un conteo o a revisar de que ellos llegaron a tener 39,000 seguidores. 39,000 seguidores. 39,000 seguidores. Yo creo que más. Y de hecho, la publicación por la cual cerraron la página, Facebook cerró la página, fue porque había llegado hasta 1 millón de reproducciones. Sí, pues. Para lo que es nuestro contexto, o sea, 1 millón son cifras que no se manejan. Definitivamente no. De hecho, yo considero de que no es muy lógico de que Facebook te vaya a cerrar eso por una publicación de 1 millón de... Porque yo te soy sincero, mi página ha llegado a más del 1 millón. Porque las métricas y estadísticas que te da Facebook, vos puedes monitorear. Se puede monitorear. Con el tema del mundial, yo llegué a 8 millones de visualizaciones en mis publicaciones. Porque era un tema global. Exactamente, con el tema de Argentina. Entonces, el algoritmo de Facebook funciona de esa manera. Claro. Te muestra a nivel mundial. Y la persona que se identifica con tu contenido lo va a reaccionar, lo va a comentar y lo va a compartir. Entonces, si no estoy mal, en Facebook hubo o está habiendo mucho robo de páginas. Sí, también luego se las dan a otros. Ajá, sea, te llega un mensaje donde te dicen que quieren trabajar con vos y que te ofrecen $3,000 semanales o quincenales. La gente cae en eso, abre el link y automáticamente cede los derechos de administración a otra cuenta. Y esa cuenta... Pero digamos... te bota la página. Sí, lo del mundial lo entiendo perfectamente, pero para una página que publicaba solo noticias locales, que estaba creciendo, que tenía cierta cantidad de seguidores y una publicación que pues quizá no, tampoco era un tema internacional. Bueno, de pronto sí, pero era un tema relacionado a Guatemala, ¿no? Y que llegara a esa cantidad de reproducciones y llamaba la atención, sobre todo en ese momento. Exacto. Pero que la hayan cerrado por una situación que pues no se puede hablar mucho al respecto de, pero, o sea, no es porque esté prohibido, pero no es el punto. Exacto. Pero bueno, así es como entonces, obviamente uno va aprendiendo y ve cómo funciona esto, y que solo se aprende si uno lo hace, definitivamente. Luego vas al tema de deportes. Exacto. Caes al tema de deportes. ¿Cómo fue que comenzaste en ese asunto? Antes de eso estabas como en un tema de diseño y todo lo demás. Fíjate que, de hecho, desde antes. O sea, yo salí del canal por otra oportunidad. Y resulta de que en esos tiempos estaba el Pana FC en segunda división. Uh-huh. Tal vez voy a mencionar nombres. Estaba el Pana FC de Emilio Cifuentes. ¿Verdad? Que él fue una persona que tuvo mucho que ver con esto. Porque él me dijo, cuando yo estaba en el canal, trabajábamos mucho de la mano el tema del equipo, ¿verdad? Claro, que mira, apoyarnos con una publicación de que vamos a rifar algo, que necesitamos el apoyo de los aficionados, ¿verdad? Sí, para cubrir gastos de un equipo. Lo que siempre se hace. Exacto. Entonces, cuando él se enteró que ya no estaba en el canal, él me dio la oportunidad a mí de ser el community manager, se le llama, de la página del equipo de Panajachel. De llevar la página. Y yo no vi ningún tipo de problema ni inconveniente, yo con mucho gusto, ¿verdad? Dije, y mientras sea el equipo de Pana, ¿verdad? Hay que apoyarlo porque es lo nuestro. Y como yo soy un aficionado al fútbol, o sea, desde pequeño me ha encantado el fútbol, yo miraba a los equipos y decía, algún día voy a ir a ver a los equipos en vivo, ¿verdad? Y la segunda división, obviamente, querrás o no es lo mismo que Liga Nacional. No. Pero es la emoción, el fanatismo. Es el equipo del exactamente. municipio, ¿no?
Entonces yo acepté sin dudarlo y empecé a trabajar cosas para el equipo de Pana. Y de hecho yo sin equipo, o sea, mi cámara era mi teléfono, yo tomaba fotos con el teléfono. Y como en Facebook venden de todo un poco, yo compré un tipo telescopio, esos que le metes al teléfono. Te lo pones ahí, ¿va? Exactamente. Sí, me recuerdo. Y las fotos salían un poco distorsionadas, pero sacaban la tarea. Sí, no, yo me recuerdo de eso, fíjate, sí. Exactamente. Ahorita me estoy recordando que lo estás hablando. Y cuando había que tomar la foto de los 11 de los jugadores, yo salía corriendo a la media cancha a tomar la foto. Iba a tomarle la foto al otro equipo y estar pendiente. Yo trabajaba mis esquelas. Bueno, yo les digo esquelas, ¿verdad? Aunque realmente son los posts del partido, ¿verdad? Donde pones, ¿cómo te podría decir? Inicia el partido, tarjeta amarilla, tiro de esquina, gol de Pana, gol del equipo rival, atajada, penal, cosas así, ¿verdad? Entonces yo me preparaba antes de los partidos y tenía que editar eso y añadir los logos de los equipos que juegan. En este caso el Pana y el equipo rival. Visitante. Ya sea cuando Pana jugaba de local o cuando jugaba de visitante. Entonces era un trabajo de todos los partidos que había que realizar. Poco a poco me fue acostumbrando, lo fui haciendo y me adapté bastante bien. Inclusive pasó algo muy gracioso que en ese tiempo hubo un problema con directiva donde parece, no sé si recuerdo bien, pero parece que Emilio había renunciado porque no había apoyo municipal en esos tiempos. O sea, el aporte municipal no lo habían dado. Y mantener un equipo sin el apoyo de la municipalidad o el respaldo de la municipalidad es difícil porque estamos hablando de altos costos. Entonces él ya no siguió con el equipo y automáticamente se tuvo que reconformar la directiva. Imagínate, yo de administrador de la página pasé a integrar la directiva. Entonces es algo que... Por el simple hecho de estar vinculado con el equipo, claro. Porque necesitaban manos, necesitaban apoyos. En ese tiempo está don Juanito Cosigua, que es el que tuvo ahorita a Panajachenlense en la tercera división, y él siempre ha sido una persona colaboradora, optimista, etcétera. Entonces ahí también uno empieza a lidiar con jugadores, o sea, te mandaban a platicar con tal jugador y ellos exigían su pago y tenían razón, ¿verdad? Por lo mismo, porque es un trabajo lo que estaban realizando, no era de gratis. Y como tenían necesidades, entonces la junta directiva miraba qué hacer, se sacaban préstamos que después se devolvían con las taquillas de los partidos y la gente no llegaba, imagínate. Te metías a una deuda, a un préstamo. Después las taquillas no se llenaban y quedabas endeudado porque tenías que pagar todos los gastos de monto de los eventos, ¿verdad? Que la boletería, que los árbitros, que los balones, que todas las normativas de las ligas, ¿verdad? En realidad es más de lo que uno ve desde fuera. Eso exactamente. Entonces, y yo siempre, a mí siempre me ha dado risa cuando algún aficionado dice, los directivos están robando el dinero. Cuando realmente, o sea, en los equipos con los que yo he trabajado me he dado cuenta que los directivos tienen que poner de su bolsa. Sí, ¿me entendés? Es complejo, ¿no? Yo creo que ya llegaremos a ese punto, ¿verdad? Y ahí fue donde tuve mi experiencia, todo. Después el equipo ya tenía un último partido, si no estoy mal, contra Chinahuehue. Y el equipo no iba a viajar porque tampoco la directiva logró pagarle a los jugadores. Y después a última hora en la noche, no sé si te recordarás que volvió Emilio al rescate. No sé si te recordás les pagaron y sí viajaron, creo yo. Hicieron... No te sabría decir cómo estuvo el rollo, pero lograron solventar a los jugadores y viajaron. Y fueron a empatar a Huehue, si no estoy mal. Y en ese partido justamente me recuerdo que Sergio el Negrito Díaz echó el gol más rápido en la historia del fútbol guatemalteco. Pitó el árbitro, le pegó de media cancha y entró el balón. 3 segundos se tardó. Sí, me estoy recordando. 3 segundos se tardó ese balón en cruzar. Sí. Entonces, imagínate, y para que yo me recuerde de eso es porque yo tenía una habilidad para la estadística, para los números, para recordar cuestiones así. Te empezaste a dar cuenta de eso. Ajá, empecé a descubrir un montón de cualidades que yo tenía para el tema del fútbol. La verdad, para quienes escuchan o ven, yo, digamos, o sea, a mí, en lo personal a mí sí me costaba estar llevando todo eso. Porque, digamos, yo siempre lo justificaba porque decía, uno está haciendo foto y tener que estar viendo eso. Y después, o sea, porque sí preguntaban mucho, ¿verdad? Preguntaban estadísticas y por lo menos a mí, sí, al menos a mí, sí me costaba llevar toda esa parte. Exacto. Y entonces, por eso también digo, o sea, no es fácil, yo lo digo desde mi posición, no es fácil llevar una página donde uno tiene que estar viendo, o tiene que estar pendiente como que de esas cosas, a menos que de verdad uno le guste y que de verdad tenga como esa habilidad.
Exactamente. Ahí fue donde me di cuenta y dije, yo he trabajado con varias páginas en Facebook, dije, pero no son mías, no son propias. Sí, O sea, yo estoy engrandeciendo páginas que no son mías, no son pero tuyas. con mi trabajo. Sí, lo que suele pasar muchas veces, no suele pasar muchas veces, ¿no? Exactamente. Entonces, llegas a sumar seguidores, llegas a tener reacciones, interacciones. O sea, la página queda con un alto nivel de interacción. Sí, y fácilmente termina tu contrato laboral o tu relación laboral y te piden la página. Te vas y tenés que dejar todo. Exactamente. Todo tu trabajo, tu esfuerzo, todo el sacrificio que has llevado. Porque con el tema del fútbol aguanta sol. Sí, no. O sea, es algo todas las inclemencias del tiempo habidas y por haber, definitivamente. Exactamente. Hambre, etcétera. Entonces, bochinches. Vos sabrás, ¿verdad? Porque yo creo que hemos estado juntos en un montón de coberturas, ¿verdad? Entonces, ahí dije, no, yo tengo que crear algo propio. Algo mío, algo que o sea, que yo con mi sudor y con mi trabajo pueda tener y que vaya a estar ahí siempre. Porque de por sí ya lo estabas haciendo, o sea. Exacto. No es como de pronto uno puede decir, o algunos que quizás escuchen esto digan, bueno, yo también quiero hacer una página. Exacto. O generar contenido, como se le llama ahora, ¿no? Pero es el simple hecho de ir a cubrir y poder publicar. Pero de por sí ya lo estabas haciendo y ya empezás a pensar eso de que por qué no lo hago por mí mismo. ¿En qué año fue eso? Con el mundo de las páginas yo empecé desde el 2011 con la página de la banda del colegio donde yo estaba. Entonces desde ahí yo creé la primera página y ahí fue donde aprendí muchas cosas, edición, videos. Si vieras mis videos y mis ediciones de ese inicio. Sí, pero desde ahí... Yo creo que ya no existen porque esa página se la robaron. Sí, o sea, porque te la encontraste. Ahí fue donde yo aprendí a tocar, usé San YouTube para muchas cosas, ¿verdad? O sea, San YouTube porque obviamente YouTube es el maestro de muchos para bastantes cosas. Entonces, ahí es donde nos damos cuenta de que si tenemos interés en aprender algo, lo vamos a realizar y vamos a buscar siempre las opciones y alternativas, ¿verdad? La constancia, ¿va? Porque, exacto. O sea, tampoco es como que sea tan fácil. Exacto. La verdad, y sobre todo porque yo lo veo. Por eso digo, o sea, no sé si a mí me falta no sé si, tal vez no talento, sino el entusiasmo o la inclinación completamente hacia eso, porque, o sea, de verdad, ser constante en una página o estar publicando, o un ejemplo de eso es el podcast, ¿no? Que ha tenido pausas por razones tal vez un poco obvias, ¿verdad? O sea, tampoco es que, pero a eso vamos, o sea, no es fácil, porque uno se enferma, o sea, te resfrias y todo, pero ahí estás. Eso es cierto. O sea, ¿verdad? Imagínate, o sea, es parte del sacrificio que tienes que realizar. O sea, querrás o no, tenés un compromiso con tus seguidores. Y aunque ellos no te estén pagando, ni te estén obligando, ni te estén mandando, sentís ese compromiso imaginario con ellos. Porque después te están preguntando por mensaje, te escriben. Sí. Bueno, en mi caso a mí me escriben, ¿verdad? Me dicen, Luis, ¿cómo quedó el partido tal? Luis, ¿quiénes son los nuevos jugadores? ¿Por qué no publicaste? Exactamente. Y algunos son como ya incluso celosos con ese tema, ¿no? Porque dicen, ¿por qué ese sí lo publicaste y el otro no? Exactamente, o sea, pero está bien, ¿no? Porque están pendientes. Sí, y en estos tiempos vivimos en un tiempo donde mucha gente no sabe lo que quiere, o sea... O usan las redes sociales para desestresarse. O sea, quieren rematar con lo primero que encuentren. Un desahogo. Exactamente. Y a uno lo único que le toca es escucharlos, pues. O sea, leerlo, dejarlos en visto o contestarles de una manera tranquila, pues. Cuando lo amerita y también se ve que es un seguidor y que no solamente está ahí como viendo qué onda. Sí, sí. Sí, pero digamos, ok, viste ya muchas páginas desde el 2012, pero esta en específico, ¿cuándo la comenzas? Fíjate que la mía la comencé en el año 2019. Justo antes de pandemia. Como en julio. Mediados. En julio, mediados. En julio. Con un amigo, o sea, te soy sincero, que él también quería meterle al mundo deportivo, que él es de Sololá, se llama Alejandro Estrada. Él fue el que me dio como que el empujón que necesitaba para crear la página. La página al principio se llamaba Sports Zone GT. O sea, en español, Zona de Deportes GT, porque teníamos muchas ideas, pero digamos que queríamos sacarla rápido, entonces no nos dio tiempo de pensar en un nombre mejor. Y fue el primero que era algo pegajoso y dijimos, usemos este para mientras. Claro. Empecé a cubrir al Pana FC. Y lo más increíble es que yo siendo de Panajachel, dándole más cobertura a Panajachel,
¿Sabes de dónde eran mis seguidores principalmente? De Sololá. De San Pedro de la Laguna. Ah, de San Pedro de la Laguna. Y empecé a hablar de San Pedro FC. Y mi página empezó a crecer. Empezó a crecer más. O sea, yo llegué a tener en 6 meses 2,000 seguidores. Y como ahí te muestra las estadísticas de dónde son tus seguidores, de Panajachel tal vez era el 15%. El resto era de San Pedro y San Juan, la Laguna. ¿Por qué motivo de San Juan? Porque San Juan y San Pedro tienen una rivalidad deportiva, tanto así como Pana y Sololá, ¿verdad? Que es una rivalidad sana, pues, o sea, la competencia de ver quién es mejor, ¿verdad? En el tema deportivo. Entonces, yo publicaba algo de San Pedro, venían los aficionados de San Juan a atacar o a atacar al equipo, ¿verdad? Y viceversa. Entonces empecé a involucrar a San Juan, al equipo de San Juan FC. Entonces los de San Pedro venían a atacar a San Juan FC. Y ahí fue donde dije, o sea, si yo me voy a enfocar en el tema deportivo, no tengo que hablar ni tener favoritismo solo por Panajachel, porque soy de aquí. Empecé a hablar de Pana, empecé a hablar de San Pedro, empecé a hablar de San Juan, empecé a hablar de Sololá. Y empecé a hablar de Santa Clara La Laguna, que era otro de los equipos que estaba, que hoy se ha tomado un descanso de años, ¿verdad? Empecé a hablar de esos equipos, a darle seguimiento, de sus jugadores, sus resultados. Y poco a poco fui creciendo. Cuando llegué a tener los 6,000 seguidores, me di cuenta de que eso estaba para grandes cosas. Pues dije, o sea, mi trabajo le gusta a la gente. Entonces tengo que seguirle metiendo. ¿En cuánto tiempo llegaste a los 6,000 seguidores? Tal vez como a los 8 meses. Porque mientras más vas agarrando, o sea, desde que le creé la página a los 8 meses, mientras más personas vas agarrando, se va mostrando más y más. Antes de la pandemia yo llegué a tener 10,000 seguidores. Justo antes de que empezara la pandemia. Ok. Entonces, sí, pues, habrán sido como 8 meses para llegar a 10,000, más o menos. Aproximadamente. De junio, sí, porque fue como en marzo. Exacto. En marzo que comienza la pandemia. Y ahí empecé a crear vínculos con los equipos, con las directivas. Ellos, como yo no usaba un nombre propio, se dirigían a la página. Ah, cierto. Era Sportzone, ¿verdad? Sportzone GT. Luego, los directivos empezaban a comunicar conmigo. ¿Qué tal, Luis? Mucho gusto. Fíjate que en San Juan tuvimos este problema con el cuerpo técnico y les dimos de baja. De repente lo puedes anunciar en tu página. Y yo, o sea, te llegan esos mensajes y vos te empezás a sentir calidad, pues, porque decís, puchica, me están tomando en cuenta para dar una noticia. O sea, una primicia, pues. Después fue San Pedro. Después era Pana. O sea, empecé a tener, como con Pana ya había un vínculo, pues, porque yo era de aquí, exacto. Con el que sí me costó bastante era con Sololá. Porque ¿cómo era posible que alguien de Pana tuviera tanto contacto de Sololá? Sí, tanta información. O sea, información del equipo de Sololá. Yo preguntaba, no me respondían ni nada. Entonces yo estaba en un punto donde decía, esto tampoco es que me paguen por hacerlo, pues, y no voy a insistir, no voy a estar rogando ni nada por el estilo. Así fue. Era el inicio. Sololá todavía estaba en segunda división. En ese entonces. Sí, creo que sí. No, estaba en primera. Sí, estaba en primera. Yo creo que por eso era también, porque como ya primera división es una liga un poco más avanzada. Sí, creo no son tan abiertos. Ya comenzaron a manejar el asunto diferente. Exacto. Y sí, era un poco más restringido quizá. Pero sí, es más que todo creo que por eso. Y como no tenía muchos seguidores de Sololá también, o sea, yo era un desconocido. Entonces, yo me acuerdo todavía el primer partido que le di cobertura a Sololá, siempre con mi teléfono y ese lente. Era un partido de Sololá contra Marquense. De primera siempre. De primera división. Yo llegué al estadio y el guardia de seguridad, o sea, yo llevaba mi carnet de identificación, claro, pero medios. Pero no sé por qué, por casualidad a veces se te gira. Y llevaba mi logo de Sportzone GT. Cuando llegué al estadio, el delegado de cancha me saludó y me confundió con otra persona. Y me dijo, pasa adelante, ¿qué le puedo ayudar? Y que aquí viene al partido. Y yo, sí, permiso, le decía. Siguiendo la corriente, dije, o sea, me voy a colar, porque mi idea era estar en las gradas. Ah, ok. Pero de una vez me metieron a la cancha. O sea, no ibas directamente a la cancha. Yo no iba a la gramía. ¿Pero pagaste boleto? Sí, sí. Y ibas para las gradas. Exactamente. Cuando te saluda esta persona y te dice, pase. Y lo más chistoso es de que yo lo que quería era tomar una foto desde la puerta de entrada. O sea, ni siquiera ibas como para las gradas. Y como ahí estaba el delegado, cuando vio que yo llegué, me abrió la puerta y me saludó y me recibió de la mejor manera. Pase adelante. Pase adelante, mucho gusto en saludarlo, ¿qué se ha hecho? Y yo,
Pues bien, todo bien, aquí trabajando, dándole cobertura al equipo. Ah, mucho gusto, cualquier cosa, yo estoy para ayudarlo, me dijo. Perfecto, dame su número y todo eso. Y calidad, dije yo. Y yo estuve al lado de la banca del equipo de Sololá. Ese partido todavía me recuerdo bien, que ese partido lo ganó Sololá de 3-1, porque iban perdiendo contra Marquense. 1-0. Ajá. Y remontan y luego ganan 3-1. Y 3 goles del mismo jugador, que era un colombiano que se llamaba Joao Escobar. Y yo aproveché y le tomaba fotos a él, porque él iba a celebrar a la banca del equipo, entonces me quedaba cerca y yo le tomaba fotos. Claro, Y yo ponía qué monstruo es Joao Escobar con su triplete. Y empezaste a publicar. ¿En y la tiempo gente real? de Solá empezó, y la gente de Solá empezó a interactuar y dijo, ¿de dónde salió este medio, verdad? Sí, porque los seguidores no eran de Sololá. Exactamente. Pero al ver un contenido, y no. Y que tenías un contenido exclusivo. Exactamente. Que creo que nadie más No. Porque eran las transmisiones de audio, nada más en vivo. Transmisiones de audio o pues actualizaciones, pero quizás sin esas fotos. Sí, solo el texto, por ejemplo. Gol de Sololá al minuto tal. ¿verdad? O alguna imagen. En cambio, ya viendo las fotos. Con fotos. Inclusive, cuando terminó ese partido, yo me retiré. Me fui tranquilo. Me despedí del señor, ¿verdad? Porque fue amable y ni modo que no. Gracias, estamos a las órdenes, me dijo, ¿verdad? Y yo en mi mente decía, nunca más voy a regresar, porque cuando se dé cuenta que yo no era la persona que él pensó que yo era, capaz que me iba a regañar o ya no me iba a dejar entrar al estadio, ¿verdad? No, eso sí me genera gracia porque, o sea, sí pasa. Verdaderamente sí pasa, pero sí me imagino sobre todo de que sí lograste captar mucho público. Y quizá eso marque también un antes y un después en ese sentido, ¿no? Exacto, pero digamos, ahí yo todavía no había llegado a los 10,000 seguidores, ¿me entendés? O sea, eso fue, te estoy hablando, antes de la pandemia. Sí. Y ahí fue cuando mismos jugadores de Sololá encontraron mi página y me escribían. Panda de fotos. ¿Qué onda, viejo? ¿Cómo estás? Buenas fotos las de hoy. De repente no tenés una mía, soy el número 4. Yo, no, viejo, disculpa, es que yo solo tomo un par de fotos. Lástima, para la próxima. Exacto, para la próxima ahí te encargo, pues, y yo te pago, me decían inclusive, ¿verdad? Yo nunca lo vi como algo lucrativo. De hecho, a la fecha no lo veo como algo lucrativo. Inclusive han habido jugadores que me han dicho, ¿cuánto te debo por las fotos? Yo les digo, no es nada. ¿Nunca le has recibido nada? No. Sí. Para nada, porque, o sea, no es mi ideología. O sea, yo no iba con ese propósito. Claro. O sea, yo lo hago por diversión, por hobby, por una responsabilidad social, por así decirlo, con un compromiso de trasladar la información. Claro. De los equipos. Además, porque hay un sentido del por qué comenzaste esto. Exacto. Pero sí, por ejemplo, bueno, yo tampoco jamás. Lo que sí es de que no recuerdo que alguien me haya ofrecido dinero. Solo decían como, no, hay pendientes con las agüitas y Simón o el churrasquito o lo que sea. Lo que yo sí hacía era negociar con ellos. En el sentido de que les decía, o sea, en los entrenos y todo, o sea, sí les pasaba las fotos del partido anterior, pero les decía, al siguiente partido ya sabes dónde estoy. Sí, pues, para que cuando metiera gol, cuando metiera gol, porque realmente a veces se van a festejar al otro lado, eso complica un poco el tema pero si por lo menos te ven y después de celebrar todavía medio se acercan y te hacen algo para que tengas una buena foto que nadie más va a tener porque estás solo, digamos, a veces. Esa es una estrategia que funciona mucho. Y del por qué también uno, pues, aquí están tus fotos, pues, va. Porque, sí. O sea, entonces durante el partido también uno procura tomarle algunas fotos luego a los que también pues colaboran en ese sentido, porque sí, al final queda uno bien con el material que está mostrando. Y es curioso porque ya los tenés marcados, ya sabes quiénes son. Sí. O sea, y hay veces que no es necesario que echen gol, pero sí, a veces se mandan partidazos y ya sabes quiénes son. Y uno anda de francotirador, ahí calculando y sacando las mejores fotos. Ya calcula uno cuando va a hacer gol. Ya sabe uno, entonces... Y es chistoso porque mucha gente... A mí me ha pasado que hay jugadores que no me ubican en persona, pero sí en la página. Ya. Y me dicen... Por ejemplo, de repente no tenés algunas fotos mías y le mando 3, 4 buenas que haya tomado. Buena onda. Y me los encuentro en el estadio, en la calle. Ni en cuenta, o sea, no saben quién soy. Sí, es que como uno malinterpreta eso a veces, ¿va? Porque la verdad yo antes decía, pues qué onda, o sea, uno llega a los entrenos y a veces como que... o sea, cada quien está en su mundo, ¿no? Pero eso sí es cierto. La verdad es que uno a veces... Bueno, tal vez lo mío era diferente porque, digamos, no era una página de Facebook. Pero sí era como...
no sé, a veces de verdad sí como que no lo ubican a uno. Después de ese partido al que pudiste entrar, luego ya al siguiente lograste entrar o No, ya no regresé. Te ya soy no sincero, regresaste. Fue el único partido de Sololá que fui. Porque pensaste que no te Porque iban a dejar pensé entrar. que me iban a negar la entrada o que... No sé, o sea, como uno tiene su conciencia también, ¿verdad? Entonces, en parte te sentís mal porque te aprovechaste de una situación Sí, bueno, que no era podría así, ser, ¿verdad? Entonces... Tampoco es que hayas robado, pero... Exacto. Y además, efectivamente, ibas a hacer un trabajo. O sea, no es como que tampoco fueras totalmente al aire. Exactamente. O que efectivamente eras un aficionado y que no publica. O sea, sí estabas publicando. Pero... Y luego empezás a crecer aún más. Luego ya vas a cubrir Sololá. Ahí llega a los 10,000 seguidores. Luego cayó la famosa pandemia. Pandemia, todo cerrado. O sea, no hubo Sí, partidos cierto, ni no. nada. Entonces yo estuve sin actividad todo ese tiempo. Hasta que empezó a regresar el fútbol. Inclusive te sé decir de que yo ya no iba a seguir con la página. Yo ya estaba... Sí, perdiste el ritmo. Sí, perdí el ritmo y ya estaba redireccionando mis otras proyectos a cosas. otras cosas. Estuve a punto de cerrar la página. Dije, O dejarla ahí. ¿para qué la tengo si ya no la voy a usar? O sea, ya con la pandemia muchos dejaron proyectos, se enfocaron a otras cosas y lo mismo iba a hacer yo. Pero había algo que me detenía. Luego, en la agencia de publicidad donde yo trabajaba, volvimos a laborar porque obviamente en el tema de la pandemia todo se pausó. Ya no trabajábamos ni nada hasta que empezaron a dar permiso. Retorné a la agencia porque tuve el apoyo y el respaldo de mi jefe, ¿verdad? De mi ex jefe, mejor dicho, porque ya no laboro ahí. Y empezamos con el proyecto y toda la cuestión. Y en esos tiempos era cuando Sololá llegó a la final de la primera división. Y yo dije, me di cuenta y dije, tengo que ir a cubrir ese partido, tengo que regresar a Sololá. Me intenté comunicar con el presidente, con el encargado, etcétera, etcétera, y nunca recibí una respuesta. Y no fui al partido. No pudiste... No pude ir a la final de la primera división que se iba a jugar en el estadio Chambá de Sololá, que era el partido de vuelta. Ese partido lo perdió Sololá quedó subcampeón, fue contra Aurora. Y no pude ir, ni le di seguimiento. ¿Pasó el otro torneo nuevo? Tampoco, no publiqué nada. O sea, imagínate, desde que empezó la pandemia hasta la fecha, no había publicado ni dado vuelta a nada. Luego, Sololá asciende a Liga Nacional en ese partido contra Quiché en penales. Pero eso fue un torneo después, o imagínate un torneo de 6 meses completo. Y se jugaron los ascensos y no le di énfasis ni coco. Pero seguías publicando. No publicaba nada. O sea, la página estaba detenida. La página estaba pausada. Ok. En eso, en el partido de ascenso, mi jefe de la agencia me dice, ¿cómo es eso que nosotros somos una agencia de publicidad y vos sos el diseñador de la agencia y no vamos a publicar nada del equipo si logra ascender? Eso fue un día antes, me dijo, diseñate algo por si Sololá llega a ascender. Algo así, que somos de primera división y pone la foto de don Jaime Cáceres. De Liga Mayor era. Exacto, y Liga Nacional. De licenciado Jaime Cáceres, ¿verdad? Que acaba de fallecer. O sea, era algo que tenía muy tocado al equipo anímicamente porque él era aficionados era aficionado, claro. Era parte de la directiva. Entonces yo lo logré acoplar a un diseño, ¿verdad? Que decía somos de Liga Nacional. Y el partido ni se había jugado, era un día antes. Al día siguiente fue el partido, todos los nervios de punta yendo el partido en la agencia. Yo creo que Sololá estaba paralizado porque enfrente de nosotros estaban todas las agencias de ventas de electrodomésticos. O sea, no voy a mencionar nombres porque es publicidad gratis, ¿verdad? Más eso que afectar a los trabajos. Exacto. Entonces... ¿Porque a qué hora fue ese partido? Fue como a las 11 de la mañana. Sí, pues. Y era durante... No fue fin de semana, ¿o sí? Fue un sábado. Fue un sábado donde la gente todavía trabaja, ¿cierto? Sí. Y de hecho esos lugares trabajan hasta los domingos, ¿verdad? Cierto, sí. Entonces yo miraba por la ventana y esos lugares estaban llenos. Y las teles, todas las teles además que la gente llenas del partido. Llegaba viendo el partido y la gente que pasaba se quedaba bien. bien. Inclusive nosotros en la agencia teníamos una tele en la entrada, que todavía la tenemos. Y ahí se puso el partido también y ahí se quedaba la gente bien. Sololá empezó ganando, casi en lo último le empatan, se van a tiempos extras, se van a los penales. Y Sololá logra ascender. Y a nosotros hasta se nos había olvidado la publicación.
O sea, de la emoción estábamos gritando, brincando, porque, o sea, te pones a imaginar, van a venir los rojos, los cremas, Claro. Shell a jugar aquí a Sololá, puchica, imagínate. Algo que no había pasado nunca. ¿Cuándo te hubieras imaginado eso? Y hoy es una realidad. Y era la emoción en las redes sociales. Me acordé de la publicación. Como mi oficina estaba en el segundo nivel, subí corriendo y publiqué. Somos de Liga Nacional, Sololá. Publiqué el diseño. Sin mentirte, a los 20 minutos ya teníamos 500 compartidos. En una página de menos de 1000 seguidores. Ah, ok. Que era la página de la agencia. De la agencia. No, Ok. no era la mía, o sea, Claro, para claro. aclarar ese punto. Y yo en la mía lo único que hice solo fue compartirla. Fue la primera publicación post pandemia de mi página. Y ahí es donde se empieza a hacer viral esa foto y todo eso. Con el tiempo tuvimos acercamientos con la directiva de Sololá. Gracias a eso. Donde ellos vieron esa publicación que se hizo viral. Inclusive hicimos una manta vinílica para la celebración. Como era una agencia de publicidad, aprovechamos, imprimimos Claro. la manta. Se colocó en la municipalidad, donde iba a ser la celebración. Se colgó y todo. Al tiempo hicimos unas tazas de regalos para los directivos con el mismo diseño de que éramos de Liga Nacional. A ellos les gustó y a través de Alex Montoya, que era el gerente del club, él tuvo un acercamiento con mi jefe y llegó a la agencia, platicaron de trabajar unos souvenirs, que son recuerdos del club, ¿verdad? Pachones, sombrillas, gorras, ¿qué más? Tazas. Y se llegó a ese acuerdo. Luego empezó a llegar el presidente del club, que era Axel Bravo. Y entre ellos era un equipo dinámico, o sea, ellos siempre iban juntos de la mano trabajando. Y eso era para generar fondos para el equipo. Luego nos invitaron a una reunión donde iban a presentar al equipo que iba a militar en Liga Nacional, a los patrocinadores, y luego de eso hubo una cena. Luego de la cena, nosotros fuimos porque nos invitaron. Y nos dijeron de que qué posibilidades hay de que nosotros lleváramos la página del equipo de Sololá en Liga Nacional. Y yo dije, no, gracias, dije yo, en mi mente, porque yo sé que eso es un trabajal. Y más en Liga Nacional. Hay que viajar, hay que estar pendiente, hay que tomar fotos, hay que ir a los entrenos. O sea, Sí, hay que invertir tiempo. Ya lo habías hecho, quizá no en Liga Nacional, pero ya lo habías hecho, Exacto. sabías. Y solo fines de semana, imagínate. Sí, uno ya sabe. Y ya en Liga Nacional ya tiene que ser más constante. Claro. Pero mi jefe estaba emocionado y toda la onda y él dijo que lo íbamos a pensar. Luego se empezó a dar porque yo le dije, mira, la cuestión es de que no hay tiempo. O sea, el tiempo es un factor vital. Y él me dijo, toma el tiempo que necesites, yo te voy a apoyar con eso. O sea, él me dio a mí como que, él me delegó a mí para que yo llevara la página del club y que me encargara de las fotos. Imagínate, yo ni cámara tenía. Y esa era otra preocupación. O sea, yo ya me estaba visualizando tomando fotos de Liga Nacional con mi teléfono, imagínate. Sí, o sea, bueno, no me río porque esté mal, sino porque, o sea, sí, o sea, uno pasa por esas cosas y uno, o sea, se autoimagina, ¿no? O sea, en esos escenarios. Exacto, entonces es una preocupación que te da, o sea, decir, ¿qué voy a hacer? Vas a ir a Sí. Liga Nacional, vas a ir a un partido contra los Cremas y el fotógrafo de comunicaciones Sí, con con todo su el gran equipo. cámara, ese equipo, y vos con tu teléfono, con tu lente que te costó 100 pesos. O sea, y todavía con el envío incluido, ¿va? Comprado de Facebook, sí, Ajá, claro. y para que te salgan pura lata y la gente estaba a la expectativa. Ahí fue donde se abrió otra puerta de un trabajador que nosotros teníamos, que él tenía una cámara, era una Canon T6 y tenía lente que el 75-300 y le dijimos que nos lo prestara y fuimos al primer partido. El primer partido de Comunicaciones, que fue aquí en Sololá, cuando Comunicaciones vino a golear a Sololá, que era la bienvenida a Liga Nacional, yo no estuve. Porque yo tuve un campeonato de enduro en Escuintla, que eso ya lo vamos a hablar más adelante. Y ya había pagado y todo, entonces no podía. Entonces mi jefe fue el que fue a cubrir. Él sí llevó teléfono esa vez. Luego el segundo partido que iba a jugar Sololá acá fue contra... Mira, pues mi memoria me lo recuerda bien. El primer partido fue contra Comunicaciones, aquí en el Chambá. El segundo partido fue en Guastatoya. Quedaron 0-0. Y Sololá tuvo un penal en el último minuto que falló Julio García, que era un peruano. Sí, me recuerdo también. Ajá. Luego el tercer partido era aquí en Sololá. Era un miércoles que jugó Sololá contra Antigua.
Yo me recuerdo bien de ese partido porque fue el primer partido que le di cobertura yo como ya delegado de prensa del equipo de Sololá. Y porque fue el primer gol de Sololá en Liga Nacional, que también lo anotó Julio García. Imagínate, él fue el villano del partido pasado contra Guastatoya. Y aunque Sololá perdió el partido 2-1. ¿Me entendés? Y fue por... Pero era el primer gol en Liga Nacional. Sí, o sea, en Liga Nacional. Era lo que más importaba y donde más significaba por ser el primer gol histórico en Liga Nacional, ¿verdad? Entonces yo le tomaba fotos y toda la onda. Luego teníamos que incluir a los patrocinadores en las fotos. Entonces hicimos un buen equipo con mi jefe. Porque yo le mandaba las fotos y yo le hice ver, mira, yo no puedo tomar fotos y editar al mismo tiempo. Yo no, en lo que edito en mi teléfono en el estadio ya cayó otro gol o terminó el partido. Le digo. Sí, eso no es imposible. Entonces te voy a mandar las fotos y te voy a dejar un formato ya hecho en la compu y vos solo metes las fotos. Y así lo fuimos trabajando y llegamos a tener un ritmo de trabajo así bien coordinado. Y él publicaba la información. Yo le mandaba las fotos, él le ponía los patrocinadores y para la página. La gente empezaba a interactuar y todo. Luego me acuerdo cuando Sololá le fue a ganar a Municipal 3-2 al Trébol. Axel y Alex Montoya me dijeron, Luis, porque yo no viajaba con el equipo, o sea, los viajes. Yo solo de local estaba, los viajes no los acompañaba. Y me dijeron, pero o sea, el equipo ya iba a salir de la torre. Ahí se reunían en la torre y llegaba la Pullman que los patrocinaba, que estaba forrada con los colores del equipo y se los llevaba. En ese momento se acercó Alex y me dijo, lástima que no te puedes ir, hombre, me gustaría que te fueras porque el equipo es un equipo profesional, pues, y tenemos que mostrar que estamos llenos de profesionales, o sea, desde cuerpo técnico hasta todo, en todo sentido. Porque él siempre ha sido una persona muy, muy ordenada y muy organizada en ese sentido, o sea, él siempre recibía felicitaciones en la liga. Cada detalle, ¿verdad? Exacto, él era muy, muy sigiloso con cada detalle y tenía bien a los jugadores, tal vez yo le decía capricho, pero como él es una persona que es motivadora, o sea, anímicamente, él les complacía sus gustos para después exigirles resultados, claro. ¿Me entendés? Y ahí era donde los agarraba y los enganchaba y se notaba. Entonces luego se acerca Axel conmigo y me dice, vos Luis, de repente te puedes ir a Guatic hoy, pero por tu lado, yo te conseguiste un hotel ahí de unos 50 pesos o algo así. Yo te voy a echar la mano. Es que se iban un día antes, ¿va? Exactamente, sí, porque ellos iban a hospedar en Tikal Futura. Okay. Y imagínate el costo de eso. Y no me tenían contemplado a mí. Claro. Iba a ser un gasto extra y la comida, todo eso, ¿verdad? El hospedaje. Entonces yo le dije, yo quería ir, pero le dije a Axel que no podía, no tenía cómo. Que tal vez para la próxima. Ahí fue donde Alex Montoya se acercó y me dijo, no te preocupes, para la próxima voy a luchar para que te vayas. A ese partido no fui y fue el que más se disfrutó, pues, porque imagínate un gol en el último segundo de Sololá, ganándole a los rojos, siendo el Trébol, siendo el Benjamín de Liga Nacional. O sea, aquí en Sololá hasta quemaron cohetes, la gente gritaba en la calle. Pero nosotros seguimos con el trabajo en las publicaciones. O sea, yo estaba en la oficina concentrado. Que gol de Sololá, me gritaron mis cuates. Espérenme, muchachos, lo voy a publicar primero y después celebramos. Y aquellos gritando, celebrando, y yo ahí publicando, redactando. Con gráficos. Terminó, lo publiqué. Cuando terminó el partido, hice la imagen correspondiente de que ganamos 3-2 por primera vez, es histórico, etcétera. Y esa publicación se hizo viral por el acontecimiento. Me recuerdo mi primer partido de visita al que yo acompañé al equipo, que fue contra Xelajú Mario Camposeco. Fue en la noche el partido. Llegamos a Xela, estuvimos en un hotel solo para estar cómodos, estar un rato, comimos y al estadio. Había un frío, habían más colegas con fotógrafos, estaban del canal que patrocina varios equipos, ¿verdad? Estaban periodistas que ya son reconocidos a nivel nacional e internacional. Con sus lentes, sus cámaras, ¿verdad? Con todo su equipo. Y yo me sentía intimidado, te soy sincero. O sea, a mí la verdad, con la cámara que yo portaba, me sentía un poco intimidado porque las fotos de lejos y unas tomas que realmente impresionan. O sea, decir, puchiga, qué nivel, ¿verdad? O sea, el jugador está hasta el otro lado del estadio y se mira como que enfrente le hubiera tomado la foto, ¿verdad? Ahí fue donde se me empezó a grabar algo en la mente y decía, algún día tengo que
adquirir ese tipo de equipo, ¿verdad? Claro. Más profesional y así. Entonces ese partido lo perdió Sololá 2-0 y sucesivamente empezaba a estar yo de local y de visita. Fuimos a Choapa, un viaje que no te cuento, que era un viaje extenso, bastante largo, y la recompensa fue que Sololá lo fue a ganar. Lo ganó 2-0 también, y así sucesivamente. Para ese momento era la página del equipo. Del equipo, o sea, yo nunca intervine con mi página. ¿Cuándo empezaste a publicar en tu página? Fíjate que fue en el partido de Antigua, el partido de vuelta, cuando Sololá logró clasificar a los cuartos de final. Jugó contra Antigua, el primer partido lo jugaron un fin de semana en Sololá. Falló un penal Gulit Peña de Antigua, falló un penal Tony López de Sololá y echó gol Antigua por medio de Ardón, que es un juvenil, ¿verdad? Y Antigua ganó 1-0 el partido. El partido de vuelta fue en Antigua, el estadio lleno, la gente ahí, el equipo motivado, te soy sincero. En ese tiempo ya lo dirigía el profe Rafa Díaz. Empezando el partido, tarjeta roja para Sololá. De ahí se cayó todo el plan, empezaron a caer los goles de Antigua, el equipo se vino abajo, al medio tiempo. Cosas de intimidad, ¿verdad? Porque yo iba al camerino con los jugadores, o sea, yo era parte del equipo, yo bromeaba con los jugadores, etcétera. Y ahí siempre nos dijeron algo muy importante. Aquí desde el goleador del equipo hasta el chofer del bus en el que viajamos, somos parte del equipo. Aquí no hay nadie más que nadie, ni menos que nadie. O sea, aquí todos somos el equipo de Sololá. Porque cada uno con su trabajo aporta y hace que todo esto sea posible. Y por eso hay veces que sentís comentarios como que vos ni jugás, o sea, ¿qué estás haciendo ahí? Pero, sí, o sea, con va tu trabajo totalmente aportás, en contra de la filosofía que incluso se maneja en los equipos, que sí, eso lo hemos escuchado quizá, pero es totalmente real al final y al cabo. Sí, porque como te digo, yo estaba en la intimidad del equipo y en los camerinos al medio tiempo era una maltratadera entre ellos mismos, que vos tenías que cubrir aquel, que aquí, que allá, mucha. Sí, el estrés de lo que está pasando el profe, es entendible, ¿no? El profe, como el profe no podía... Bueno, de hecho sí, él estaba desde la tribuna, empezó a mandarle al subentrenador consejos, ¿verdad? Diciéndole que el equipo tuviera la calma, que no se desesperara. Entonces todo eso fue haciendo que el equipo lograra levantar, pero ya era una goleada, pues. Entonces, sí, si no estoy complicado. mal, el partido quedó 6-1, 5-1, no muy me recuerdo, en eso sí te fallo. Terminó el partido, cabizbajos todos. Ahí fue donde hice mi primera publicación. De las fotos que tomé, les puse mi sello y las subí a mi página. Sololá no pudo pasar de cuartos de final ante un fuerte rival de Antigua, ¿verdad? Queda afuera, eliminado. La gente triste, comentando, reaccionando. Y la gente o sea, para lo que Sololá había logrado en su primer torneo, la gente está satisfecha con el esfuerzo del equipo, ¿verdad? Empecé a tener un poco de interacción y todo. Le empecé a dar más seguido, empecé a publicar de los otros equipos. Cuando empezó el otro torneo, empecé a tirar fichajes, quienes habían ido del club, quienes seguían, quienes venían. Ahí fue donde mi página se empezó a levantar. Y te estoy hablando de noviembre para enero. Logré llegar a 3,000 seguidores más, hablando de Liga Nacional. Llegué a empezar con 13,000 seguidores el año. Y dije, bueno, por algo no se cerró mi página. Cuando yo pensé cerrarla, le cambié el nombre a mi página. Le pusiste ya tu nombre. Le quité el Sports Zone y le puse Luis Vázquez GT. Y dije, ¿por qué? Porque se hizo muy popular esto, o sea, de que ya habían periodistas independientes o que están ligados a alguna empresa que han creado sus páginas y sus perfiles. Y la gente los sigue, los identifica. Como que se comenzaban a dar cuenta de eso que precisamente hablábamos, de que uno con su trabajo hace crecer medios o hace crecer páginas, pero que no son de uno, pero que al final es el trabajo que uno está haciendo y que sí es posible poderlo hacer a través de una plataforma propia. Correcto, te podría mencionar a Javier del Cid, que Andrés ADF, que es alguien que todos conocemos. También a Shirley Pérez, es una mujer que ha incursionado en este mundo. Sí, y ha tenido mucha aceptación. Entonces, lo mismo dije, ¿por qué voy a hacer famosa una marca y no mejor hacer
tal vez no ser famoso, pues, sino que se dé a conocer mi nombre, o sea, mi trabajo. Ahí fue donde decidí ponerle Luis Vázquez GT. Empezó el torneo de Liga Nacional. Seguía trabajando con el equipo de Sololá, pero hubieron un par de ¿cómo te podría decir? Hubieron un par de confusiones, ¿verdad? Porque tal vez por desconocimiento, por la novedad del cambio de nombre, pensaban de que mi página había crecido por el equipo de Sololá. Y que yo me estaba aprovechando tal vez de los viajes o de las salidas para hacer crecer mi nombre. Claro. Pero obviamente, no era yo así. les explicaba con los que podía hablar, les decía, no es así. O sea, yo creé mi página en 2019, la tuve en pausa y ahorita la volví a retomar y la voy a seguir usando. Desde ese momento hubo cambio de gerencia, seguía Axel de presidente, pero ya no estaba tan involucrado en el club, ya era el torneo clausura. Ahí fue donde ya no salía yo con el equipo. O sea, ya no me iba con ellos de visitante, pero siempre seguía manejando la página del club. En los partidos de local, infaltablemente dándole cobertura. Hasta que lamentablemente se descendió el equipo, ¿verdad? O sea, sí. las experiencias. Obviamente ya menos presupuesto, sí. o ven de qué otra forma solventar eso. Sí, aparte las cuestiones de liga que perjudicaban al equipo de Sololá, que tuvo mucho que ver el arbitraje, muchas cuestiones, ¿verdad? Entonces Sololá desciende. Totalmente la agencia con la que yo trabajaba cierra relaciones con el equipo, nos desligamos, apoyándolo siempre, estando ahí al tanto para cualquier cosa en la que pudiéramos apoyar. Se cambia el delegado, pero yo sigo acreditándome. Sigo llegando a los partidos. El torneo pasado que fue el regreso a primera división, o sea, estuve todo el torneo. Pero ahora ya te acreditas por ya tu página. Como medio de comunicación. Sí. Pero por tu página. Exactamente. Con nombre y todo. Sí, interesante. Mira, tenemos el tema del factor tiempo, pero yo creo que da para más. Hay algunos asuntos pero eso está bien porque creo que podemos grabar después otro episodio. Exacto. Pero para no irnos tampoco en cero en este tema, ¿cómo está el asunto del enduro? Comentanos un poco. Realmente sí me llama la atención porque quizá no es un deporte que sea popular, ¿verdad? En nuestro contexto, porque ya lo hablamos, fútbol y quizá por ahí está el baloncesto. Pero esto, ¿cómo es que, desde cuándo ya le agarraste el gusto? Así en resumidas cuentas, pero vamos a hacer otro episodio más para que podamos hablar más de eso. Pero déjanos ahí cómo es que está el asunto respecto a esa parte. Fíjate que ahí es donde las piezas del rompecabezas empiezan a encajar. Y te doy el inicio, la pandemia. También. O sea, la pandemia fue el inicio en el mundo del enduro. Porque estar encerrado, estresado, sin hacer mayor cosa, disfrutando de los inicios de TikTok, ¿verdad? Que era lo que todo el mundo hacía. Para Guatemala, ¿va? Exacto. O para nuestro contexto. Sí. Entonces, yo tenía mi moto de calle con otros amigos que eran de Godines. Y a veces salíamos, antes estando pendientes siempre de cuando entraba el toque de queda para no regresar tarde. Y nos íbamos a las montañas con nuestras motos de calle a brincar unos bultos de arena que tal vez eran de este tamaño. Y nosotros... ¿Dónde hacían eso? Allá en Godines. Ok, en Godines. En un bosquecito que hay en la carretera. Okay. Había una entrada, nos metíamos y nosotros sentíamos que estábamos en una competencia internacional. Brincábamos esos bultitos y para nosotros era brincar tal vez un camión, ¿verdad? Y era una cosita pequeña. Poco a poco con el tiempo nos íbamos dando cuenta que las motos no eran para eso, pesaban mucho, se arruinaban. Sí, también, ¿verdad? Y empezaron aquellos con sus inversiones, ¿verdad? Vendieron sus motos, compraron motos que eran para eso. Para enduro. Yo, te soy sincero, no tenía la posibilidad de darme el lujo de una moto de enduro. Vendí mi moto, hice unos negocios y conseguí una moto CRF 150 y que me quedaba chiquitísima y así, ¿verdad? Y daba risa porque con esa empecé a endurear, empecé a salir a la montaña con aquellos y una vez salimos con un amigo de las canoas que tenía una motocross, una 250R, que era una moto enorme. Y a aquel le quedaba muy alta y a mí la mía me quedaba muy pequeña y en la montaña hicimos negocio.
Cambiamos las motos y con una diferencia en dinero que yo le tuve que dar a él, ¿verdad? Porque la moto era de mayor cilindrada y era una motocross, ¿verdad? Ah, ok. Esa moto me duró una semana, si te soy sincero, porque era muy loca. Y esas motos son para pista, no son para andarlas en la calle. Pero son cosas que vas aprendiendo cuando las tenés. ¿Y qué le pasó a esa moto? La vendí. Ah, ok. Ah, yo pensé que le... Ah, ya. La vendí porque esas motos hay que hacer el servicio por horas y no la puedes andar en la calle. Y como yo tenía que usarla para ir a trabajar a Sololá todos los días. Okay. Sí, no era para... Y para encender esa moto era estarla pateando 45 minutos antes de salir y otros 45 minutos definitivamente era solo para la actividad del día. Exacto. Entonces la logré vender en Quetzaltenango. Junté un poco de dinero, ajusté y fue a traer una CRF 230. Con esa empecé a endurear. La moto estaba mala, te soy sincero. Venía mala, cada rato se arruinaba. Le pasaba una cosa, le pasaba la otra. Se le cambiaban repuestos y nunca quedaba. Entonces, en el mundo del enduro siempre decís que cuando las cosas no son para vos, es mejor venderlas. La vendí, adquirí otra. Un modelo más reciente, 230 siempre. Modelo 2007, perdón. Con esa moto, sí. No me falló ni nada. Empecé a darle más duro al enduro. Salía con mis amigos cada fin de semana a entrenar. Luego, con el tiempo, se nos metió la idea de comprar motos nuevas y pasar a unas 250. La CRF 250, que es la que actualmente cargo. Esa moto ya es más moderna, es año 2021. Y con esa empezamos a salir más, a practicar más. Y realmente el enduro... A nosotros lo agarramos como una forma de entretenernos, pero desestresarnos. Porque el enduro lleva mucho sacrificio, mucha inversión también en el equipo de protección. Claro. También tienes que tener valor. Porque nos vamos a meter a caminos donde no te imaginas. Que son barrancos, que con una mala decisión o un mal acelerón te puedes ir al fondo de un barranco. Y después quién te saca. O tal vez salís, pero la moto. ¿Me entendés? Sí, no, la inversión. Ya te pones a pensar en la inversión que tenés ahí en eso, ¿no? Y cuando empezás a endurear, todo te da miedo. O sea, te dejas venir de una piedra de este tamaño para abajo. Te da miedo, sentís que te das de cabeza, que te vas a malmatar, que te vas a quebrar algo. Y ahí es donde tienes que tomar decisiones. ¿Lo hago o no lo hago? ¿Lo hago montado en la moto o me bajo de la moto y la llevo cargada? Ok. Al principio, obviamente, lo más sabio que es bajarse, llevártela ahí de lado, ir despacito frenándola. Con el tiempo vas agarrando práctica, vas agarrando decisión, carácter. Y lo que antes era costoso para uno, te sorprendes que ahora lo agarras como si nada y sin pensarlo. Te dejas ir. Sí, entonces, nosotros asociamos mucho el enduro con la vida. Sí, eso iba a decirte de que eso se traduce por el tema de los miedos. Exacto. ¿Verdad? El tema de asumir riesgos. Porque muchos sí la piensan mucho y como que será que lo hago, pero al practicar este tipo de actividades o algún otro deporte que conlleva eso, como enfrentarse a los golpes, por ejemplo, sí se traduce al final a las prácticas de la vida. Correcto, es como una filosofía que nosotros hemos ido descubriendo, tal vez ya existe, ¿verdad? Pero o sea, adaptándola nosotros a nuestras vidas. Sí, la descubrieron, ¿no? Decimos de que, o tal vez hasta que practicas el enduro te das cuenta de eso y lo relacionas y decís que la vida es una toma de decisiones. Sí. Si le vas a hacer algo con miedo, no lo hagas porque te puedes lastimar. O si vas a hacer algo con miedo, pues hazlo con miedo. Pero algo tiene que salir. Sí. O sea, o te vas a caer o lo vas a hacer bien. Y ahora pasamos por lugares donde decimos, ¿se acuerdan, muchachos, que esto lo mirábamos como que fuera algo imposible? Y ahorita lo pasamos tranquilos. Sí. ¿Y en la vida así es? Exactamente. Entonces es un riesgo que uno adquiere, pero también disfruta. Porque uno sufre, o sea, te soy sincero, uno se cansa, los brazos, que la moto. Hace poco competí en la competencia esta de Clásico Ashela 2023. Que la organizan a nivel nacional, compitieron más de 1000 motos. Yo siempre he competido en categoría novatos o expertos, que son los que van ahí por su primera vez. Pero esta vez me metí a la categoría super expertos, que es la más difícil de todas. La más top. Exacto, entonces, empezando la carrera, se quebró mi pata de cambios. Y decime, ¿cómo hago una carrera sin poder meter cambios? Estuve 1 hora intentando colocarla y no me daba. Llegaron unos de Nahualá,
pues, que me fueron a ayudar y me dijeron, vos no se puede hacer mayor cosa, pero si querés te metemos segunda o tercera en tu moto y con un vice o un alicate y le das hasta donde llegues. Háganme favor, les dije. Metimos tercera, le empecé a dar suavecito, empecé a salir. Pero imagínate, desde Tecpan hasta Godínez. Con pura En tercera. pura tercera, en montañas, veredas. Entonces llegué a un lugar donde me apoyaron y me soldaron la pata de cambios. Le echaron soldadura y todo porque el eje y la pata se quebraron. Entonces le pusieron soldadura. Ya, y agarré Godínez. Hay un lugar que se llama El Caracol, que es de Godínez, para bajar a San Antonio de Palopó, que es una bajadona de piedras, que es muy famosa. Esa bajada la tuve que hacer rápido. Y había gente que estaba bajando y yo, permiso, quítense, ¿verdad? Porque ya iba tarde, porque había perdido 1 hora de camino. Y yo era de los primeros que salí. Entonces ya agarré toda esa bajada, salí y no pensás, o sea, vas en modo automático, ya lo que querés es llegar. El descanso era aquí en Pana. Llegué aquí al descanso, llegó mi familia, sin mentirte. 5 minutos estuve con ellos. Porque habías perdido el tiempo. Sí, les dije, mucha, ya voy tarde y, o sea... Y ahí es por tiempo. Ajá, y ahí usas petos. No es quien llega antes no, o después, sino tiempo. Por ejemplo, tenés 8 horas para llegar de Tecpan a Xela. Ya lo que cuenta son ese tiempo y las libres que haces. O sea, las libres son puntos estratégicos que ellos colocan con dificultad y vas haciendo esas partes y lo que te tardes es lo que te van anotando en un papel. Luego hacen una suma total de cuánto hiciste, te la hacen. Y a los primeros 10 lugares, los que menos tiempo hicieron, son los primeros 10 lugares, ¿verdad? ¿En qué lugar quedaste? Fíjate que todavía no han publicado el listado, pero no entré en los primeros 10 porque yo llegué con 2 horas de retraso a Xela. Sí. Porque en Nahualá te quedas sin brazos. O sea, ahí era descansar a cada rato. Y había un calor. O sea, así como está ahorita el clima, hay un calor bárbaro, ¿verdad? Mira, eso está muy interesante. Sí, vamos a hacer otro episodio, se presta para más, porque de hecho hay ahí algunas dudas que quedaron... Sí. Sobre todo en el tema también del periodismo. Del fútbol. Sí, exacto. Y del periodismo, definitivamente, porque es que son demasiadas anécdotas. Sí. Y por eso es de que tuvimos ya un periodista aquí antes. Precisamente por eso. Porque en serio siempre hay muchas historias que contar. Pero Luis, realmente gracias por haber venido en esta oportunidad. Gracias a quienes hayan escuchado o visto esto. Pero vamos a hacer otro episodio más. Ojalá que... también la agenda lo permita, porque hoy así salió de la nada. Sí, definitivamente fue algo que no estuvo planeado, fue a última hora. Y hoy lo planificamos, hoy lo armamos. Bien, aunque es correcto el dicho que dice que lo espontáneo sale mejor que lo planeado, ¿verdad? Lo no planeado sale mejor, sí, eso dicen. Pero bueno, Luis, gracias, agradecemos el mensaje a la audiencia. Exacto, no, pues gracias a cada uno de ustedes por su sintonía, por ver este video. Yo sé que es algo extenso, pero yo creo que le van a encontrar el sabor, la razón, muchas personas. Las personas que me siguen también, ¿verdad? Porque es algo que definitivamente voy a compartir con mis seguidores y vamos a estar a la expectativa de qué dicen ellos, ¿verdad? Si quieren seguir escuchando, con esto les bastó, ¿verdad? Bien, ahí vamos a esperar que otro día no haya clase de la U, porque eso es algo de lo que tampoco hablamos, sí, porque exacto. Cómo estudiar Derecho también cambia la perspectiva de la vida, o sea, cómo uno empieza a ver otras cosas de manera distinta, pero eso lo tendremos que hablar más en el segundo episodio con Luis Vázquez. Pero bueno, gracias amigos, les enviamos un saludo muy especial, les invitamos a que compartan y por supuesto estén pendientes porque vienen más episodios nuevos. Será hasta la próxima. Luisito Show, el podcast.